estamos con Sandra Güelles, del arte de decir adiós. Y bueno, yo tengo una pregunta para ti, Sandra, que bueno, es una frase que yo suelo decir que todos somos muy buenos cuando venimos, pero cuando nos despedimos, ¿qué pasa? Bueno, pues cuando nos despedimos está ahí el reto a lo mejor, ¿no? Pues irnos sin dar portazos, como se suele decir. Y bueno, pues acoger pues lo que hemos vivido de la mejor manera posible y prepararnos pues para gestionar todo lo que nos viene, pues para despedirnos pues con amor y bueno, pues dejando marchar a las personas, o si elegimos nosotros pues marcharnos, pues también pues sin causar daño o causando pues los menos efectos entre comillas negativos posibles. De eso se trata un poco, ¿no? De fluir y de dejar marchar y dejar llegar. Eso sería, como tú lo dices, un arte total, ¿verdad? Y Sí, la que no es verdad. muy normal, no es muy corriente. Sí, bueno, pues el arte es un arte, lo de decir adiós, pero también durante la vida estamos continuamente pues enfrentándonos a este tipo de situaciones. Yo siempre digo que la vida es una continua bienvenida y una continua despedida, y desde que nacemos estamos pues recibiendo cosas y despidiéndolas también, y la despedida final a la que nos vamos preparando con cada cosa que nos va sucediendo, pues es también nuestro propio final y nuestra propia muerte. Entonces eso es un camino. Cuanto mejor caminemos, pues más plenos vamos a estar. Y hay muchas maneras de despedirse, ¿no? Sí, hay muchas maneras de despedirse, pero hay maneras pues que son más sanas que otras. Siempre pues podemos despedirnos con amor y sanando, sobre todo pues reconociendo lo que estamos viviendo, tomando conciencia pues que hay un fin de ciclo, un final, de que tenemos que gestionar pues todas las emociones que van a venir. Se habla pues siempre asociado a esto de las despedidas del concepto de duelo, ¿no? Que es un proceso y un camino que empieza automáticamente en cuanto algo termina. Y entonces ahí pues surgen una serie de tareas y de emociones que tenemos que gestionar pues para poder seguir recibiendo las cosas que nos trae la vida, no quedarnos ahí anclados al pasado, no quedarnos aferrándonos pues a cosas que ya no tocan y además que ya no las tenemos. Y luego está pues el otro modo, ¿no? Que es a lo mejor pues el vivir aferrándonos al pasado, al rencor, a querer de alguna manera pues que nos devuelvan pues cosas que se supone que hemos perdido, deseos a lo mejor pues de venganza, y todo eso al final nos daña a nosotros mismos, porque las personas pues ya se han marchado, ya no están, somos nosotros los que estamos ahí como reteniendo y no nos damos cuenta pues que nos estamos haciendo daño a nosotros mismos al no permitir pues que todo eso se libere, ¿no? Y es un camino, pero es un camino que hay que transitar y que nos lleva pues a la felicidad. Has hablado de emociones, pero yo me figuro también que es muy difícil despedirse alegremente, que si no hay un motivo de separación, hay también emociones que son útiles, como, bueno, hablas también en uno de tus talleres el enfado útil o algo así, ¿no? Sí, la ira útil. Sí, todas las emociones tienen su para qué, ninguna es ni positiva ni negativa. Yo tenía una profesora de inteligencia emocional que tenía una gran frase que decía que las emociones son tesoros. Y es así, todas las emociones tienen su propósito, todas vienen para algo, todas tenemos que permitirnos sentirlas porque tienen una información muy valiosa. Y detrás de esas emociones, cuando nos permitimos pues conectar con ellas y descubrir la información que tienen para nosotros, pues se produce una liberación. En el caso de la ira, por ejemplo, pues muchas veces yo hablo de la ira útil porque la ira está muy asociada pues a ese enfado que en realidad, en el fondo, si somos honestos con nosotros mismos, es un enfado que tenemos con nosotros porque no hemos marcado los límites en el momento adecuado, porque a lo mejor pues hemos dicho que sí cuando queríamos decir que no. Porque a lo mejor pues ha habido cosas que nos han dañado y no las hemos expresado. Entonces todo eso se va a ir como acumulando y también es interesante pues
pues aceptar pues que estamos enfadados y que no pasa nada. También es verdad que hay pues como una especie de, hay una generación pues que ha crecido pensando y nutriéndose con la idea de que si te enfadas no te van a querer. Está muy relacionado con que pues con eso, ¿no? Con que no eres digna a lo mejor de recibir amor si te enfadas, si demuestras tu ira, pero la ira también hay formas sanas de poder expresarla y de poder liberarla, canalizarla y sobre todo de descubrir pues qué está al otro lado, ¿no? De la ira. Igualmente, por ejemplo, otra emoción que no nos gusta y que es enormemente sanadora y liberadora es la tristeza, porque la tristeza pues, nos permite pues, drenar todo ese dolor, todo eso que estamos sintiendo cuando hemos perdido algo y bueno, pues las lágrimas pues, curan y sanan y también tienen una información sobre lo que estamos... Sandra, y también hay una emoción que nos molesta a veces para hacer posibles cambios, posibles despedidas, que es muy típico en las parejas, como la culpa, de no poder dejar por culpa. Pues en el caso de la culpa igualmente es pues un sentimiento pues que nos hace aferrarnos, ¿no? Cuando ya tenemos muchas pistas a lo mejor pues de que eso no nos lleva a ningún lugar, de que no es sano. La culpa realmente pues es como eh, echar pues como acarrearnos, ¿no? Cargarnos con cosas que no nos corresponden, ¿no? Y es también un sentimiento pues que está como muy arraigado, porque tiene mucho que ver también con esas dependencias que generamos pues a veces de modo inconsciente con otros, con nuestra pareja, pues el creer a lo mejor que cómo vamos a hacerle esto, que no va a ser capaz de gestionar pues a lo mejor una separación, o nosotros mismos también, pues la de veces que nos echamos a nosotros mismos pues tierra encima pensando que teníamos que haber hecho las cosas de otra manera, que podíamos haber solventado las situaciones de manera diferente, pero también eso nos vuelve como a enganchar al pasado, porque las cosas que han sucedido, pues también hay que de alguna manera conectar con la idea que han sucedido de la manera que tenían que suceder, porque estamos continuamente en evolución y en avance y aprendiendo también de nosotros mismos y bueno, pues investigando y viviendo, y la vida es eso, es plenitud y es cada momento pues ir viendo las cosas que tocan, ¿no? Entonces, estar como enganchados a lo que podía haber sido, a que yo podía haber hecho las cosas de otra manera, es también irreal, nos impide vivir en el momento presente, que es el único lugar en el que podemos actuar. Entonces, lo que tenemos que hacer es cambiar un poco el chip y en vez de hablar de culpa, hablar de responsabilidad. Porque nosotros sí somos responsables 100% de qué hacemos con lo que nos sucede en este instante, pero no somos culpables de lo que ha sucedido. Son conceptos distintos que muchas veces se confunden. Entonces el tema es tomar conciencia y hacerse responsable de cuál es el paso que tengo que dar para avanzar, para liberarme de lo que necesite, para despedir, para honrar un recuerdo, para reconocer pues, que una persona ha sido muy importante en mi vida, pero que ya toca soltar. Entonces, bueno, la culpa pues, es un tema pues, muy interesante. También hay gente que habla de la sensación de que siempre encuentras las mismas parejas. Yo lo veo también en constelaciones, gente que repite tipos de parejas, tipos de relación. Sería también un problema de no saber gestionar pues, las despedidas. Bueno, eso está relacionado, pero hay como dos casos, con esa sensación a lo mejor de vivir en un bucle. Muchas veces realmente se nos repiten los mismos patrones, pero yo sí que he observado que es un poco la percepción que nosotros tenemos, porque de alguna manera ponemos solamente el foco en eso. Entonces nos llega una pareja, hemos vivido una situación pues a lo mejor anterior en la que nuestra pareja a lo mejor era muy dominante y resulta que tenemos como, todavía no hemos
no hemos sanado esa parte, no la hemos soltado y no estamos como limpios, ¿no?, de esa relación. Entonces la pareja siguiente a lo mejor resulta que no es un calco del anterior, ni mucho menos, ni es una persona muy dominante, pero puede haber en determinados instantes en que nosotros de una frase solamente vemos como en letras más grandes esa parte de dominación, y entonces empezamos a identificar como que se nos está repitiendo lo mismo, porque de alguna manera también con eso la vida nos está dando la señal de que tenemos que seguir trabajando en soltar pues eso que nos hacía daño o que no queremos para nosotros, ¿no? Y bueno, este tema también de vivir en bucles o tener esa sensación también está relacionado por un lado o en que nos fijamos solo como en la letra pequeña, ¿no?, y nos llama la atención pues esa característica que de la otra pareja pues era lo que nos molestaba o lo que nos dañaba, o luego también puede ser que estamos todavía pues como sin haber procesado la despedida, que seguimos enganchados y que de alguna manera pues lo que estamos ahí es todavía reteniendo esa energía de dolor y no estamos preparados pues para emprender otra relación, y entonces ahí tenemos esa memoria también del mismo modo que nos está diciendo, o sea, que todavía tenemos la energía esta pues del dolor, ¿no? Y entonces pues vamos atrayendo como lo mismo y retroalimentando, porque nosotros no vibramos en ser personas a lo mejor libres, en estar como en apertura total, sino que seguimos ahí pues nutriéndonos y necesitamos como volver a vivir esa situación para poder liberarla, porque no hemos tenido, entre comillas, como suficiente, ¿no? Seguimos a nosotros mismos también ahí como en ese enganche, que es que a veces también nos hacemos un poco, yo solo hablo con algunos clientes y llegamos ahí como a la conclusión que hasta nos hace gracia, que a veces nos hacemos un poco como yonkis, ¿no?, de nuestra propia historia personal, de que esas repeticiones nos dan como identidad, como es un cierto ahí victimismo que nos gusta, que nos quedamos ahí como enganchaditos, y hay un cierto sabor dulce también, ¿no?, en decir, oye, estoy aquí como un poco regodeándome en esto y no lo suelto, porque claro, ahí entramos en el miedo, Te ¿no? quedas sin algo, ¿no? Claro, te quedas sin algo, y si de repente te quedas sin la historia esa que repites y sin tu historia personal y sin todo el bagaje anterior y sin la ruptura y sin la persona que has perdido y sin el trabajo que has perdido, ¿qué es lo que te da identidad, no? De repente te encuentras ahí como en un vacío y volvemos a lo mismo, vives en el pasado sin darte cuenta que, claro, el aquí y el ahora es el que te va a proporcionar pues la verdadera vida, ¿no?, y el que va a poder ir nutriendo de nuevas experiencias y de una identidad que se va construyendo día a día. Entonces ese tema, pues sí, estamos ahí pues enganchaditos en muchas ocasiones. Entonces, como tú dices, hay que dejar ir para que venga, ¿no? Para dejar llegar. Pero también hay distintos tipos de duelo. Sí, bueno, el duelo, lo que pasa que la palabra duelo está muy asociada siempre a la muerte, ¿no?, a la muerte física de personas, pero el proceso de duelo empieza siempre que tenemos la sensación y que perdemos algo. Puede ser desde perder pues un trabajo en el que hemos puesto todas nuestras ilusiones y hemos pasado muchas horas de nuestra vida, y de repente pues ese proyecto también vital, pues por lo que sea, bien por un despido, porque a lo mejor puede ser hasta que nosotros mismos cambiemos de trabajo de manera voluntaria, pero hay que hacer también esa despedida, ese honrar todo lo que hemos aprendido, ese a lo mejor pues valorar pues las experiencias positivas y las negativas en casos pues del tema laboral. También está pues cuando hay rupturas de pareja, también hay veces en las que también vivimos un duelo pues familiar, sin que haya ninguna muerte física, sino que simplemente pues hay relaciones familiares que van cambiando, que tenemos ahí pues desilusiones, disgustos, todo eso hay que ir como recolocándolo, siempre mirando hacia adentro, ¿no?, porque es un viaje este del duelo que es hacia el interior, hacia nuestro interior, de reconocer pues cómo nos vamos sintiendo, ir gestionando las emociones, tomando conciencia de qué necesitamos, qué queremos para nosotros, cómo integrar pues eso que hemos vivido y no de alguna manera borrarlo, porque también hay
muchas veces como que se entiende que el despedir algo o el gestionar un duelo es olvidar, y no tiene absolutamente nada que ver con el olvido, ni muchísimo menos, es recolocar en otro lugar, es honrar desde otro lugar, es agradecer, es saber que eso siempre va a formar parte de ti, pero que tú pues continúas el camino, ¿no? Y luego estaría pues el duelo pues por fallecimiento de una persona, que sería como el duelo, como si dijéramos final, ¿no? Pero que cualquiera de los duelos, o sea, sigue un proceso y un camino y tiene unas tareas que hay que afrontar y son las mismas en cualquier caso. En todas hay que hacer una despedida. En el caso de las personas, pues es verdad que cada persona y cada duelo pues son únicos también, porque la relación que tenemos con las personas que se van de nuestra vida, pues cada uno las vivimos de una forma. En una misma familia, pues una muerte se puede gestionar de distinta forma porque cada uno tenía una relación única con la persona que se ha marchado, no se puede comparar. No hemos repetido la pregunta, ¿verdad? Porque estaba yo dudosa, digo, ¿la he hecho o no la he hecho? Vale, ahora va la de Sandra. Y también tú escribes de algo que se llama los duelos invisibles. ¿Qué son los duelos invisibles? Nadie te ve. Pues los duelos invisibles son una serie de duelos que de alguna forma nadie se percata desde el exterior que existen, y tú los estás ahí viviendo, y muchas veces ni uno mismo se permite como reconocer que está viviendo ese proceso. En concreto, pues por ejemplo, un duelo invisible pues sería el duelo por infertilidad de muchísimas parejas o mujeres solas, pues que deciden pues emprender esa aventura de la maternidad o la paternidad, pues ayudados por la tecnología, por lo que sea, pues porque no pueden concebir naturalmente, y entonces ahí pues si hay tratamientos fallidos, pues se producen pues unos duelos pues de esas ilusiones, de todo eso, además que se vive pues normalmente de una manera pues en silencio, porque no se suele compartir con las familias. Siempre hay ahí como una especie de vergüenza, porque socialmente también todavía pues como que siempre se suele pues en todas las reuniones, ¿y vosotros cuándo y para qué? Entonces puede haber parejas que están viviendo como ese drama, y bueno, es un duelo invisible porque es devastador, porque también hasta dentro de la misma pareja pues tampoco se habla a lo mejor pues de las emociones, de todas esas pérdidas, cuando a lo mejor pues hay veces que puede ser que se sufran abortos, embarazos que no llegan a término, hay veces que ni siquiera a lo mejor se consigue un embarazo después de un tratamiento, y todo eso pues es un proceso de haber tenido ahí una ilusión, de haber querido pues tener un proyecto común y de repente pues no se lleva a término, y ahí hay un duelo encubierto que hay que gestionar y sanar. Otro duelo invisible pues sería también pues y cuando las personas tienen una relación a lo mejor pues extramatrimonial, por ejemplo pues una persona que muere su amante y nadie a lo mejor sabía que esa relación existía, y ese duelo, aparte de invisible, también entra dentro de otra cosa que se llaman duelos no autorizados. Es como que nadie legitima a que esa persona sufra el dolor, ni lo pueda exteriorizar, ni pueda compartir con nadie que realmente ha perdido a alguien muy importante, al margen totalmente de ningún juicio moral, porque no se trata de eso, de lo que estamos hablando, sino de que esa persona pues tenía una relación con alguien que ha fallecido y está en duelo porque para ella era alguien muy importante. Como Entonces, otra viuda amante. ¿perdona? Sería como la viuda amante. Claro, bueno, o relaciones pues también que de alguna manera son secretas, de a lo mejor pues hijos secretos, que se mueren los padres y nadie sabía de su existencia, entonces ahí, bueno, pues cosas que se van quedando, es verdad que también en el duelo hay una parte como externa de acompañantes que muchas veces pues son grandes apoyos y nos pueden ayudar, y en el caso de los duelos invisibles pues es como sentirse ahí completa y absolutamente solo, y además muchas veces uno no es consciente también de que tiene derecho a sentir
pues que se tiene que despedir, que tiene derecho a estar mal, a gestionar eso, que tiene derecho pues a buscar apoyos, que es un duelo que tiene que gestionar también porque es necesario despedir también eso. Y Sandra, y en el taller que haces de el arte de decir adiós, ¿se aprenden a gestionar cualquier tipo de duelo? ¿Cómo, qué se aprende en este taller? Pues en ese taller se trabaja con las 3 claves de este arte, para mí, que es como seguir una hoja de ruta. Entonces, pues lo que hacemos son dinámicas, es un taller vivencial, pues para tomar conciencia de lo que nos sucede, para conectar con nosotros mismos, ver en qué momento está cada persona, tomar la responsabilidad de qué queremos hacer con eso que nos está sucediendo, y luego pues hay ejercicios pues, en los que se aprenden distintas técnicas para gestionar las emociones. Por ejemplo, se aprende pues EFT, que es la técnica esta del tapping. Se aprende también pues herramientas de programación neurolingüística, se hacen dinámicas pues para soltar, para liberar. También hay veces que en ocasiones pues hacemos trabajos también de corte de lazos desde el punto de vista energético, pues como para dar ahí un empujón desde los lugares invisibles, pues para cortar pues relaciones tóxicas, pues esos como hilitos, ¿no?, invisibles que tenemos ahí, pues con eso cuando perpetuamos esos patrones de los que hemos hablado antes. Entonces ahí hacemos pues un trabajo un poco desde la línea chamánica. Luego hay también ejercicios de coaching, que es también ese tomar conciencia, ponernos nuestros objetivos, qué queremos despedir, qué emociones estamos sintiendo, dónde. Un poco es como el camino de tomar conciencia de la conexión y de también saber que trabajamos y que nuestro camino pues es en el presente, ¿no?, y nos ponemos como en ese lugar. Y también pues se sale de ahí un poco como con esa sensación de haber hecho como un reset, como haber liberado un montón de carga que llevamos y ya pues seguir haciendo camino. Ese es un poco como el planteamiento. Y ya para terminar, ¿quieres decirnos algo? Pues nada, agradecerte muchísimo, Lola, pues esta oportunidad, y bueno, pues a todos deciros pues que os deis esa oportunidad de ser unos artistas en esto de decir adiós, porque el premio pues sois vosotros, y os invito pues a conectar con lo que sentís y a seguir avanzando y a seguir pues sintiendo y viviendo, porque la vida pues es un regalo y dejar marchar es dejar llegar. Un saludo.